Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Es un verdadero placer tenerlos con nosotros nuevamente en este primer ciclo de conferencias sobre narrativas democráticas, desafíos y alternativas en sociedad, política, comunicación y tecnologías digitales desde América Latina. Este evento ha sido posible gracias al esfuerzo del proyecto de investigación y al valioso apoyo de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, y nos emociona mucho contar con su presencia y participación. Queremos que este espacio sea un espacio abierto y participativo, por lo que los invitamos a sumarse al diálogo, por lo que cada conferencia que será transmitida en vivo a través de nuestra página de Facebook, Democracia 21-23, donde podrán seguir todas nuestras actividades y también dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Sus intervenciones serán claves para enriquecer esta conferencia. Deseamos que disfruten mucho de esta conferencia y de este ciclo y que sea una experiencia enriquecedora para todos, y los temas que abordaremos justamente son esenciales para entender la realidad que vivimos hoy en día. Así que sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al, al maestro Marcelino Nieto Bricio, el cual es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su labor académica se enfoca principalmente en áreas de estudio como el periodismo, la comunicación política, el populismo y la opinión pública. Además, el maestro Nieto es profesor de asignatura en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha participado en importantes proyectos de investigación, tales como Journalists Role Performance and Works of Journalists. A lo largo de su carrera, ha publicado diversos artículos en en revistas especializadas y arbitradas a cubrir tanto el campo de la comunicación como de la ciencia política. Es un verdadero honor contar con su presencia y con su amplia experiencia, y estoy seguro de que esta conferencia, la cual está titulada Retórica, Populismo de Primer y Segundo Orden, Análisis de las Conferencias Matutinas del Presidente López Obrador 2018-2021, serán de gran aporte. Entonces, sin más, le paso la palabra al maestro Marcelino. Muchas gracias, Ángel, por esa bienvenida y esa tan halagadora semblanza. Y pues sin más preámbulo, me permito compartir pantalla para empezar con la presentación, ¿vale? Ahí se ve bien, creo que sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un honor estar compartiendo el día de hoy pues micrófonos, pantallas, espacios virtuales y digitales. Y el día de hoy, la conversación, o más bien la conferencia eh, que voy a presentar, gira en torno a justo la retórica populista, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y más que una conferencia, el día de hoy vengo a presentar ciertos hallazgos y estructura de mi tesis doctoral. Eh, ya los mencionaré más adelante, pero alrededor del populismo hay muchas conferencias, muchos eventos académicos, generalmente teóricos, pero al menos en México se ha visto poco evidencia empírica, ¿no? Y es un poco lo que yo intento hacer y transmitirles el día de hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues comenzaremos. Como ya bien mencionó Ángel, la conferencia se titula Retórica Populista de Primer y Segundo Orden. Análisis de las conferencias matutinas del presidente López Obrador en una temporalidad del 2018 al 2021, es decir, la primer mitad de su mandato. Para comenzar, pues vamos a dar unos breves puntos, unos puntos breves sobre la introducción, de qué trata esta conferencia, esta plática. Y pues tenemos en primer lugar que decir que el populismo, ya desde el 2004, el autor Casmuth mencionaba que era el espíritu político de la época. Es decir, hace más de 20 años, con el surgimiento del chavismo, igualmente se estaba fraguando en Bolivia la, el, el periodo de Evo Morales, es decir,
el mundo estaba configurándose de tal forma que estaba surgiendo este nuevo fenómeno político. Y ya desde aquel entonces se decía que era el espíritu político de la época. Yo creo que 20 años después habría que observarlo y decir que más que el espíritu político, pues es la forma de hacer política, ¿no? En la actualidad. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Por otro lado, actualmente diversos líderes y partidos con rasgos populistas han ascendido al poder en la actualidad. Si bien antes eran casos aislados, como se mencionaba en Latinoamérica, algún caso en Europa, hoy en día cada vez más casos y cada vez más líderes o partidos políticos ascienden al poder y lo ejercen. Entonces eso cambia un poco el panorama del que estamos hablando. Como les mencionaba anteriormente al principio de la presentación, eh, por todos, bueno, por diversos lados, facultades de ciencias políticas, de filosofía, de mismas comunicación, tenemos muchos congresos, muchas pláticas, muchas conferencias alrededor del populismo, ¿no? No es un fenómeno nuevo al que yo me esté introduciendo, pero como mencionaba, el trabajo empírico, es decir, el dato, donde se pueda medir el nivel de populismo, donde se pueda dictaminar si estamos ante tal fenómeno o no, o ir categorizando el fenómeno, pues es escaso. Generalmente estos esfuerzos provienen de Europa o del mundo anglosajón. Entonces, en Latinoamérica el trabajo empírico existe, pero sigue siendo escaso. Entonces, justo el propósito del día de hoy es brindar esa evidencia empírica, específicamente del caso de México y más que mejor que analizando justo estos rituales políticos llamados conferencias matutinas del expresidente ya López Obrador. Eh, ¿Cuál es la importancia de analizar el populismo? ¿No? Y desde ahora quiero desmarcarme de esta visión desde la opinión pública, desde el mismo periodismo, esta visión negativa sobre el populismo, ¿no? Dentro de la academia está existiendo un debate férreo, ¿no? Un debate sobre si el populismo es algo benéfico para la democracia u opera en detrimento, ¿no? De esta forma de gobierno. Entonces, quiero posicionarme desde ese lado, no posicionarme como generalmente se ocupa en el argot público este concepto. Entonces, justo, ¿cuál es la importancia de estudiar tal fenómeno? Que este tiene diversos efectos en el sistema democrático o el sistema político, ya sea efectos en la opinión pública, en los medios de comunicación, en los congresos, es decir, la forma o el fenómeno en el que actúa un líder o un partido populista, evidentemente tiene efectos en los diversos componentes del sistema político. Entonces, ahí es una de las formas en las que radica la importancia de observar y poner énfasis en este fenómeno. En primer lugar, una vez brindando esa introducción, pues vámonos a la pregunta del millón. Y durante ya casi 8 décadas, hemos, la comunidad académica, la ciencia política, la sociología, entre otras disciplinas, han intentado observar a qué nos referimos con esta palabrita llamada populismo. Si bien existen enfoques sociológicos, económicos, jurídicos, ¿no? En el sentido económico, por ejemplo, en el que ciertas políticas públicas en materia económica van a satisfacer las necesidades de los desposeídos a corto plazo, con tal de generar pues una buena impresión del gobierno, con tal de que se vea reflejado en sus bolsillos a corto plazo. Por otro lado, el enfoque jurídico, sobre todo desde el populismo punitivo, se enfoca en dictaminar resoluciones jurídicas que sean favorables para la opinión pública, para el ojo público, más que para las estructuras del derecho. Es decir, existen distintas formas de ver este, este fenómeno. Sin embargo, para el propósito del día de hoy, y para ir acotando un poco este concepto, pues vamos a tomar la acepción política del concepto. Y una vez introducidos en esta acepción, en este enfoque, pues se desprenden distintas formas de observarlo o distintas aproximaciones
a lo largo de las últimas décadas, donde generalmente en la literatura trascienden cuatro formas de observarlo. En primer lugar, y probablemente la más conocida o la más trabajada en el ámbito académico, es este enfoque discursivo eh, generado, propuesto por Ernesto Laclau y otros académicos desde la izquierda, desde el postestructuralismo, hablando en el sentido de que el populismo es una forma de hacer política que apela al pueblo, que apela a los desposeídos en contra de las élites económicas, políticas. Es decir, este enfoque discursivo se refiere a que, en términos de la CLAU, se unen muchas demandas distintas hasta el momento en el que surge un significante vacío y a partir de este es que el pueblo, la gente desposeída, construye políticamente un sujeto y asume el poder a partir de un líder, ¿no? En este sentido. Podemos observar que este enfoque es muy, eh, plantea el populismo como algo benéfico para la democracia, eso lo vamos a observar más adelante, pero es bueno ir sentando las bases sobre este enfoque. Por otro lado, más recientemente tenemos el enfoque ideacional, ¿no? Así le llaman, o el enfoque ideológico. No se atreven muchos autores a ponerle ideológico, porque desde Casmuth, que ya lo había citado anteriormente, se contempla al populismo como una ideología delgada, una teen ideology, ¿no? Como él le menciona, como él lo menciona. En el sentido en el que son ciertas ideas que igualmente contraponen al pueblo contra el establishment político, el establishment económico, sin embargo no llega a ser una ideología sólida, es decir, se contempla una ideología difusa, una ideología delgada, que puede ser ocupada para distintos fines y desde distintas trincheras ideológicas. Vamos a poner los ejemplos de ideologías fuertes o ideologías sólidas, como lo es el socialismo, como lo es el, el liberalismo. Es decir, estas ideologías tienen bases constitutivas muy sólidas y tienen bases que han trascendido a lo largo del tiempo, así como trabajos que las han estudiado, etcétera. Sin embargo, el populismo, como se menciona, son una serie de ideas que no llegan a ser una ideología sólida, por lo tanto, se considera una ideología delgada. Pasando a la siguiente concepción, Weyland menciona que el populismo es una estrategia política, que realmente lo que hace es, ya sea el líder o el partido populista, utiliza el apoyo no mediado y no institucionalizado de la gente, ya sea para acceder al poder o para gobernar, ¿no? Empezamos a ver estas apelaciones directas, estas formas de participación directa, y se observa como una estrategia, es decir, todavía no empezamos a fraguar esto, no empezamos a mencionar el populismo en términos democráticos, sino como una simple estrategia, independientemente del color o de la ideología donde provenga el partido o el líder, una estrategia para acceder o permanecer en el poder. Y por último, a partir de Moffitt y Torney, igualmente mencionan que es un estilo político, ¿no? Nos desprendemos de la forma estratégica y ellos lo que empiezan a mencionar es que el populismo es un estilo, es una forma performativa con la cual los líderes y los partidos actúan en el sistema político para distintos fines, ¿no? Específicamente acceder o permanecer en el poder. Entonces, una vez observando, ¿no? Esto, ¿a qué nos referimos con este término tan complejo, tan utilizado en el mundo académico político actual? Pues vamos acercándonos poco a poco a la idea en la que nosotros aterrizaremos para brindar la evidencia empírica que traemos el día de hoy. Aquí me faltó decir justo, se menciona que el populismo entra en un complejo llamado Cenicienta, el complejo de Cenicienta, en el que existen distintos pies, es decir, distintos fenómenos políticos, pero no ha existido un zapato en el que pueda encajar adecuadamente. Entonces, hasta hoy en día se sigue diciendo que este complejo sigue vivo, ¿no? Todavía no se ha podido aprender en el sentido de aprehensión el concepto en algún fenómeno claro o no existe una forma
un consenso académico sobre qué es el populismo. Una vez observando estas acepciones, pasamos vamos acotando, ¿no? el fenómeno y pasamos a la dimensión comunicativa del populismo. Si bien las otras concepciones ya empezaban a trazar cierta importancia del poder comunicacional, del poder discursivo de este fenómeno, últimamente o más recientemente han surgido aproximaciones aproximaciones que se enfocan exclusivamente en esta dimensión del populismo, o no simplemente como una dimensión, sino que el populismo para ciertos autores es completamente un fenómeno comunicativo. Y esto surge a partir de que es un fenómeno político que logra conectar con sectores significativos del sistema político que se sienten agraviados y de alguna manera marginados dentro de la democracia en un mundo cada vez más globalizado y mediatizado. Esto es importante, ¿no? Al permanecer actualmente en el sistema de medios híbrido, donde confluyen tanto nuevos medios, medios digitales, medios tradicionales, es decir, nuestra aproximación hacia la política cada vez está más mediatizada. Por tanto, el fenómeno populista pues se instala o se instaura en ese contexto mediático. Eh, Existen distintas formas de observarlo desde esta dimensión comunicativa. En primer lugar, según Casullo, es la materialización discursiva del mito populista. Ella parte de este concepto discursivo o de esta línea discursiva y le agrega este ingrediente de mito, ¿no? En el sentido en el que se construye un mito alrededor del líder o del partido con estas características. También otros autores mencionan, trascendiendo la idea de Moffitt y Tormey, que decían que era un estilo político, ellos centran esta idea en que es un estilo mero y puro de comunicación política. Ya no es un estilo político que abarca más dimensiones, sino que es un estilo de comunicación política. Por otro lado, desde el ámbito performativo, también se menciona que el populismo es un performance político. También se ha asociado a fenómenos propagandísticos y ha intentado compararse u observar las diferencias entre la comunicación populística y la propaganda, en el sentido en el que la propaganda es esta información que se desprende de la comunicación política y que únicamente su objetivo es la persuasión, ¿no? Independientemente de la rendición de cuentas, de la comunicación circular en la democracia. Es decir, la propaganda utiliza ciertos elementos con tal de persuadir a la opinión pública o a sus receptores a toda costa, ¿no? Por así decirlo. Entonces se ha asociado la comunicación populista al fenómeno propagandístico. Y por último, ¿no? Dentro de estas dimensiones comunicativas del populismo, surge el planteamiento propuesto por Sorensen, quien menciona que es un proceso de construcción de significado, en el que se toma en cuenta tanto el estilo como el contenido de los mensajes y de las personas que los enuncian. En fin, el propósito de esta diapositiva es justo mostrar cómo el mundo académico o el ámbito académico ha puesto énfasis o ha girado la mirada hacia observar el populismo desde una dimensión meramente comunicativa. Observado esto, pasamos al concepto que yo tomo justo para el análisis que vengo a presentar el día de hoy, que es una propuesta reciente, ¿no? Que proviene tanto de Pippa Norris como de Ronald Inglehart, mencionan que el populismo, más que un fenómeno comunicativo, un estilo performativo, etcétera, es un estilo retórico o un lenguaje persuasivo, a secas, el cual está compuesto por principios de dos órdenes, de primer y segundo orden. ¿A qué nos referimos con esto? Y aquí empieza a radicar la importancia de esta concepción o esta forma de observar al populismo. Eh, en primer lugar, para los autores, este estilo o este lenguaje puede ser adaptado y utilizado por partidos y líderes de todo espectro político, ¿no? Realmente es simplemente un lenguaje persuasivo o un estilo retórico
pero que sí, independientemente del espectro político de quien lo enuncie, debe de tener dos principios constitutivos. El primero y más importante es justo este planteamiento alrededor de quién debe gobernar, afirmando que el poder legítimo descansa en el pueblo y no en las élites. En ese sentido, los principios de primer orden para estos autores, Norris e Inglehart, descansa en la distribución del poder. Es decir, ¿quién tiene el verdadero poder en las dinámicas del autogobierno? Si bien nosotros, o bueno, la perspectiva de democracia liberal ha permanecido en el espectro político ya varias décadas, pues nosotros sabemos que la democracia liberal tiene todo un entramado institucional, tiene ciertos principios de pluralismo, entre otras dimensiones y principios que lo rigen. Sin embargo, el estilo retórico o lenguaje persuasivo del populismo plantea eso de forma simple, que el verdadero poder reside en el pueblo y no en las élites. Por otro lado, tenemos principios de segundo orden, que justo estos principios fungen más para categorizar y para observar, para empezar a observar los matices dentro del populismo. Lo que mencionan los autores es que los elementos o los principios de segundo orden tienen que ver con los elementos retóricos sobre qué acciones emprender, qué decisiones se deben tomar, cuáles son los valores ideológicos de los partidos o actores populistas, o qué posiciones tomar alrededor de temas importantes. Es decir, como podemos observar, los principios de segundo orden tienen que ver más con la forma de operar del populismo y sobre los valores, ideas o temas que debe tratar o que tratan los líderes o partidos con estas características. Ya no tanto en el ejercicio de poder como lo plantea el primer orden, sino que una vez ya estando en el poder, cuáles son los temas y cuáles son los valores que giran alrededor del, del líder o los partidos populistas. Y justo a partir de esto, revisando la literatura, hay distintas aproximaciones que nos hacen observar que eh, existen distintos temas, por ejemplo, distintos valores, de acuerdo a qué tipo de populismo estamos hablando, ya sea si es un populismo de derecha o un populismo de izquierda. En ese sentido, la literatura académica nos ha dado o nos ha brindado luz sobre que del lado de la derecha, del populismo de derecha, y lo podemos observar actualmente tanto en Donald Trump como en Vox en España, o la misma Marine Le Pen en Francia, entre otros actores políticos, que justo los temas más comunes en esta retórica o en este lenguaje es la migración, los problemas de seguridad, eh, entre otros. A diferencia de los populismos de izquierda, donde se instauran pues varios gobiernos latinoamericanos, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como vamos a observar en un futuro, donde justo el tema principal o el tema que desprende este lenguaje persuasivo o estilo retórico es la desigualdad económica, la pobreza o la injusticia social, como principales temas que enuncia el populismo de izquierda. Esto ya se ha discutido anteriormente y entra en esta dinámica de principios de segundo orden del populismo. Entonces, justo para ir avanzando, me gustaría mencionar que esta es la perspectiva de la cual parto, ¿no? Después de la revisión de la literatura teórica, ¿no? Sobre cuáles han sido los caminos, los derroteros del populismo, pues para el análisis que estoy proponiendo aterrizamos en esta noción de populismo que nos brinda Norris e Inglehart. ¿Por qué es importante analizar estos fenómenos populistas? ¿No? Si bien desde el principio de la plática mencionábamos que actualmente existen muchas conferencias, muchos eventos, ¿por qué es un tema importante o por qué es un tema de estudio relevante tanto en la ciencia política como en la misma comunicación u otras disciplinas que se le puedan ir sumando? Aquí el tema es el populismo y la democracia, o al menos desde la ciencia política exclusivamente, se ha fijado una discusión, un debate alrededor de estos dos conceptos. Y
lo que podemos observar hoy en día, tanto en la literatura como en la posición de distintos segmentos académicos, es que existe un impasse, es decir, existe un callejón sin salida actual en el que, en el que estamos ante dos versiones confrontadas sobre el populismo. En primer lugar, tenemos esta visión emancipatoria, esta visión eh, democratizadora que vamos a ahorita observar de qué estamos hablando. Y por otro lado, tenemos la visión restrictiva, esta visión que apunta que el populismo es un peligro para la democracia. En primer lugar, el mundo académico, y existe vasta literatura alrededor de ella, alrededor de esta idea, menciona que el populismo es la verdadera democracia. Es decir, que las dinámicas de la democracia liberal no cumplieron o no han cumplido con las expectativas del autogobierno y que realmente estas han excluido a los desposeídos a nivel político. Lo que menciona Laclau, Benjamín Arditi, Chantal Mouffe, entre otros autores, es que realmente puede ser el populismo la verdadera democracia, alejándose completamente de las nociones de la democracia liberal. Es decir, apelar a esta democracia directa, tomar en cuenta a los sectores desposeídos, a los más pobres, y a partir de ahí construir un sujeto político que sea capaz de autogobernarse en este sentido, rechazando o criticando todas las estructuras institucionales y todas las dimensiones que limitan el poder del jefe del Ejecutivo, por así decirlo. Por otro lado, tenemos que esa es la versión más actual o la versión más contemporánea, que el populismo es un peligro para la democracia liberal. Y esto no, los varios autores que han hablado alrededor de esta noción se desprenden o plantean la idea en el sentido no, en el sentido en el que es necesario visualizar al populismo desde este enfoque, ya que generalmente el populismo es un fenómeno que se desprende en las democracias liberales, o al menos en los estados o en los gobiernos que pretenden ser democracias liberales. Entonces es por eso que surge esta visión, no como una visión de liberales contra gente de izquierda o de liberales contra gente de democracia directa, no. Si, en primer lugar, el fenómeno de la verdadera democracia, es decir, el fenómeno populista de Laclau, de Arditi, etcétera, menciona eso, ¿no? Que la democracia es una forma de gobierno directa y necesaria para el verdadero autogobierno. Y los otros mencionan que simplemente esto es un fenómeno que está afectando las formas de representación y de mayorías planteadas en los estatutos, por así decirlo, de la democracia liberal. Que entre muchos otros debates, lo que se plantea es que hay dos visiones encontradas en esta última posición, en esta última postura. En primer lugar, que el populismo es producto de la erosión democrática, es decir, la democracia llegó a su límite y a partir de ahí surgen estas expresiones populistas. Y por otro lado, se tiene en cuenta o se menciona que el populismo es aquel que erosiona la democracia, visto como una variable independiente en la segunda concepción y en la primera como una variable dependiente. En fin, este es la concepción o el marco teórico desde el cual se debe estudiar el populismo, en el sentido en el que cómo afecta y cuál es la relación con la democracia y con la forma de autogobierno, ¿no? Que se está proponiendo actualmente ante un panorama de una democracia liberal que se encuentra en profunda crisis y en profunda falta de legitimidad, ¿no? Después de los resultados dados en las últimas décadas. En fin, una vez observado este camino teórico, pasamos al caso de México, ¿no? Como les mencionaba desde el principio. Y tenemos varios puntos que nos pueden ayudar a explicar por qué surge este liderazgo
de Andrés Manuel López Obrador o Morena como partido político. Y en primer lugar, durante las primeras 2 décadas del siglo XX, pues logramos observar una insatisfacción política y democrática generalizada en México, ¿no? Esto corroborado por distintos estudios de opinión, en la que la satisfacción con la democracia, las evaluaciones democráticas o del sistema político fueron a la baja debido a distintas situaciones que se suscitaron en el país. Por otro lado, tenemos una agenda pública, o los temas más importantes de los que, en los que gira el debate de los mexicanos, donde se encuentran la pobreza, la seguridad y la corrupción como más importantes. Esto debido a justo la descomposición generalizada del sistema político mexicano hasta el 2018, ¿no? Que es justo el momento en el que asciende al poder Morena y Andrés Manuel López Obrador. Eh, También podemos observar a partir de esto una victoria abrumadora de la coalición Juntos Haremos Historia. Y pasando al populismo como un fenómeno comunicativo, pues es importante mencionar este ritual político de las conferencias matutinas, no como un brazo de la comunicación política o de la comunicación gubernamental, que si bien estas nociones, estos conceptos en la democracia liberal tienen otras formas de operar a como operó la mañanera en este país, pues justo se conceptualiza la conferencia matutina como parte del ejercicio de gobierno, ¿no? Es decir, fue una de las principales formas en las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gobernó en este país, independientemente del factor secundario al que se le podría relegar a la comunicación política en otro tipo de gobiernos. Aquí fue la conferencia matutina un eje medular del gobierno. Y por último, pues a partir de este espacio público, ¿no? Que se conformó en el México del 2018, y pues se podría decir que hasta el momento, pero para el, la, para la temporalidad en la que estoy presentando los hallazgos, pues existe una disputa por la opinión pública en México por parte del gobierno y de la oposición. Y los temas que voy a tratar, específicamente la democracia, la pobreza y la seguridad, pues evidentemente fueron temas que estuvieron ahí en disputa y que ambos bandos intentaron frecuentemente mostrar narrativas distintas, ¿no? Esto de cara a a la opinión pública y que tuviera pues resultados, ya sea políticos, electorales, etcétera. Entonces, justo el análisis que se presenta se instaura en este contexto político en México. Para lograr este análisis, eh, se hizo una metodología cuantitativa a partir de una muestra aleatoria sistemática de las conferencias matutinas del 3 de diciembre del 2018, cuando fue la primer conferencia matutina ya en el ejercicio de poder de Andrés Manuel López Obrador, al 4 de junio del 2021, es decir, la última conferencia antes de la elección intermedia. En ese sentido, es de esta forma que quise dividir el sexenio, ¿no? Desde la primera conferencia a la elección intermedia. Esta delimitación temporal, en el sentido en el que las conferencias matutinas son ejercicios en los que participan distintos funcionarios públicos, miembros del gabinete, etcétera, a mí me interesaba exclusivamente observar las declaraciones presidenciales. Entonces extraje de esta muestra de 132 conferencias matutinas, extraje exclusivamente las intervenciones presidenciales, que en total fueron 1901, y que en total 1901, y estas las segmenté de acuerdo a palabras clave como democracia, gobierno del pueblo, pobreza, bienestar, etcétera, distintas palabras clave con relaciones semánticas sobre los 3 temas claves que quiero tratar aquí, que es la seguridad, la pobreza y la democracia, dando un total de 185 intervenciones para pobreza, 227 para seguridad y 187 para democracia. Si bien estas intervenciones seguían siendo largas y tocaban transversalmente diversos temas, como conocemos este ejercicio de comunicación, se segmentaron
en distintas declaraciones, ya no la intervención completa, sino en distintas declaraciones que fueran alusivas a democracia, pobreza y seguridad, dando un total, ahora sí, en la muestra de 303 para democracia, 302 para pobreza y 265 para seguridad. A partir de esta muestra representativa de declaraciones exclusivamente sobre estos temas de interés, pues se construyó un instrumento de análisis en el que se pudieron medir distintas variables, como la valoración, la temporalidad, las causas, ciertas características, qué actores estaban involucrados, acciones, entre otras. Estas variables surgieron a partir de una inmersión previa a la muestra de 20 declaraciones aleatorias por tema y de observar cuáles eran las variables o las características que emergían de cada una de estas declaraciones. Entonces, al final surgieron o salió como resultado estas variables que nos permitieron medir y codificarlas en las unidades de análisis que ya les había comentado anteriormente. Una vez aplicado esa metodología, pues empezamos a observar los hallazgos que surgieron del análisis. En primer lugar, a partir de esta nube de palabras de las intervenciones presidenciales, podemos ir observando y se puede ir trazando una línea alrededor de cuáles son los temas más importantes para el presidente, al menos desde sus conferencias o desde sus actos enunciativos. Podemos observar la palabra pueblo como una de las más importantes, al mismo tiempo que violencia, seguridad, bienestar, democracia, pobres, ¿no? Son las que están en un círculo porque son aquellas que a mí me interesaba observar dentro del discurso presidencial. Entonces podemos ver que estos temas están presentes o estuvieron presentes en las conferencias matutinas y que tienen cierta relevancia en el ejercicio de comunicación cotidiano del presidente. A partir de ahí pasamos al análisis, ¿no? A los datos. ¿Qué nos arrojaron estos datos y qué nos arrojaron la aplicación, qué nos arrojó la aplicación del instrumento que les comentaba anteriormente? En primer lugar, regresamos a nuestro marco teórico y recordemos los principios de primer orden, es decir, cómo está distribuido el poder. Eso es lo que plantea el populismo de primer orden, la retórica o el lenguaje persuasivo de primer orden, tomando al pueblo como el actor legítimo de poder y no a las élites, como en cierto punto lo plantea pues conceptos de la ciencia política como la poliarquía de Robert Dahl o como la misma democracia liberal. Ahí mismo podemos ir observando la temporalidad y la valencia en las declaraciones sobre democracia, en la gráfica 1, y nos arroja datos muy interesantes, esclarecedores. Si logran observar en, en el pasado, las declaraciones que está hablando de momentos previos a su gobierno, podemos observar que el 65% de las declaraciones son negativas, de las declaraciones sobre democracia, a diferencia del presente y el futuro, en el que la valencia negativa prácticamente desaparece y únicamente se habla positivamente de esta forma de gobierno o en las declaraciones que hacen alusión al término democracia. Esto nos empieza a generar cierto trazo de por dónde va el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, eh, también existen declaraciones en las que evalúa explícitamente el régimen democrático, el presidente. Y logramos observar que en algunas ocasiones dice que no hay democracia, que hay una auténtica democracia o existe una democracia en desarrollo. Y al igual que la gráfica 1, la gráfica 2 nos muestra datos similares. Si se fijan cuando evalúa explícitamente el régimen democrático y habla de él en el pasado, en general menciona que no hay democracia. Es decir, el 82% de las declaraciones donde evalúa explícitamente este régimen menciona que no existe la democracia, a diferencia del presente y el futuro, que en ambos o menciona en términos generales que se está instaurando o existe una auténtica democracia, o en su defecto existe una democracia en desarrollo. Estos datos son esclarecedores en el sentido en que la retórica presidencial divide en dos tiempos completamente distintos, ¿no? El tiempo previo antidemocrático
en el que gobernaron los otros partidos políticos y el tiempo actual en el que existe o se está construyendo una auténtica democracia. Por otro lado, tenemos dos gráficas igualmente sobre democracia. En primer lugar, ¿qué actores son mencionados en estas declaraciones? Y por otro lado, las dimensiones presentes sobre democracia. Esta gráfica 4 es muy interesante, ahorita se las voy a explicar. Pero primero vamos a observar la gráfica 3. Aquí puse un pequeño paréntesis mencionando que en el 93% de las declaraciones sobre democracia se hace mención de uno o más actores. Y de estas 281 declaraciones, podemos observar cómo se desglosa la frecuencia de los actores que están presentes en las declaraciones. El presidente habla de él mismo en primera persona, igualmente se refiere a la ciudadanía o al pueblo con amplios porcentajes, o al mismo gobierno federal, es decir, podemos observar al menos en términos de frecuencias que la conversación, o más que la conversación, las declaraciones del presidente giran en torno a él, a su gobierno y a la ciudadanía o el pueblo, dejando relegados actores como miembros del gabinete, intelectuales, jueces, magistrados o ministros, el mismo órgano electoral, es decir, otros elementos u otros actores que están que juegan dentro de la democracia quedan en segundo nivel o quedan relegados a comparación de el presidente, la ciudadanía o el pueblo, que son aquellos que se mencionan más frecuentemente en las declaraciones sobre democracia. Les mencionaba esta gráfica 4. Es muy interesante porque en esta gráfica tomamos las dimensiones que propone Leonardo Morlino sobre qué dimensiones debe tener una democracia de calidad. Y él menciona, para quienes no sepan, que justo existen dos sustantivas, que son la igualdad y la libertad, y tres procedimentales, eh, que justo es la reciprocidad o responsiveness en inglés, el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas o accountability. Una vez observados esos elementos o dimensiones que propone Morlino, que debe haber mínimamente en una democracia para que sea de calidad, podemos observar cuáles son los que más resalta o las características que AMLO más resalta sobre la democracia en sus declaraciones AMLO. Podemos observar que libertad es la número uno y aquí la de reciprocidad o responsiveness es la que adquiere mayor relevancia o es la más interesante, ya que esta característica o esta dimensión lo que dicta es que el gobierno en este caso el presidente tiene que actuar en función de los intereses de los gobernados. Y viéndolo desde este punto, pues es una característica democrática, una dimensión democrática, un tanto populista, a diferencia de las que quedan relegadas en los últimos puestos, que es justo los contrapesos, la rendición de cuentas, la igualdad o el mismo pluralismo. El pluralismo se encuentra ahí en medio. Pero aquí podemos empezar a observar o podemos observar qué características de la democracia tienen más importancia en el discurso de AMLO y cuáles quedan relegados a últimos planos. Y en este sentido se puede observar que evidentemente se empieza a construir una noción democrática de corte populista, más que de corte liberal, donde entran en juego los contrapesos, la rendición de cuentas o la igualdad, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es una gráfica pues muy ilustrativa sobre la forma o la composición en la que AMLO construyó su noción alrededor de la democracia. Por otro lado, tenemos aquí algunas citas del presidente que nos ayuda a ilustrar pues ya más cualitativamente estas gráficas. En primer lugar, tenemos esta que justo es alrededor de que se está construyendo una auténtica democracia, donde menciona además, también si no hay acuerdo en este gobierno, se respeta el derecho a disentir, porque estamos construyendo una auténtica democracia. Igualmente no somos represores ni autoritarios, estamos luchando por la democracia para hacer valer la democracia. En este sentido que les comentaba que anteriormente no existía la democracia y que a partir de que él llega al poder, pues se está instaurando verdaderamente esta forma de gobierno en el país. Sobre los actores tenemos, y para ilustrar un poco la gráfica sobre qué actores resaltan y cuáles no,
Mencionan los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos, la prensa vendida, etcétera. Ese era el poder. El pueblo no contaba. La mayoría de los mexicanos las decisiones se tomaban arriba, en la cúpula. Pero por eso ahora las cosas son distintas. Entre otras, me gustaría resaltar también esta cita, que hace ver muy bien el corte de responsiveness, que es lo que, o de responsividad que veíamos en la gráfica pasada sobre las dimensiones democráticas. Y menciona, el pueblo tiene todo, en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, en la democracia el pueblo manda. Eso es mandar obedeciendo, en el sentido de que él es la encarnación del pueblo y él únicamente está obedeciendo al soberano, ¿no? En este sentido. Entonces, dejamos de lado estos principios de primer orden que hacen alusión a la democracia, es decir, al autogobierno, y pasamos a echar un vistazo sobre principios de segundo orden, específicamente el tema de la pobreza y el tema de la seguridad en México. Eh, se realiza una estrategia similar y empezamos con pobreza. En primer lugar, tenemos algo muy parecido a lo que pasó con democracia. Tenemos declaraciones positivas en el futuro y en el presente sobre pobreza y declaraciones negativas en el pasado, en el sentido de que justo los gobiernos pasados no atendieron este problema, que es de los más importantes para México, ¿no? Según la nube de palabras y la misma agenda pública que nos brindan datos de opinión pública. Por otro lado, tenemos una gráfica que nos menciona cuáles son los factores que causan esta problemática, ya sea pobreza o vulnerabilidad económica. Y aquí se logra vislumbrar igualmente quién es el enemigo, ¿no? Si bien eh, la opinión pública, todo en general, mucha gente sabemos de qué va el discurso de AMLO y cuáles son los actores antagonistas, pues realmente aquí tenemos evidencia empírica que lo sustenta, ¿no? Y ese es el aporte de, de estas gráficas. Podemos observar que las principales causas de la pobreza o la vulnerabilidad económica en el país es el neoliberalismo, los gobiernos anteriores, la corrupción y el abandono de los jóvenes, ¿no? En medidas más pequeñas tenemos ahí la falta de oportunidades y otras que mencionaba. Asimismo, también tenemos qué acciones ha emprendido o emprendió el gobierno federal en este marco temporal. Y siendo los programas sociales los más importantes, igualmente el destinar recursos a gente desprotegida, creación de empleos, etcétera. Se menciona que el populismo de izquierda, el populismo que realmente toma a la injusticia social, a la pobreza, a la desigualdad económica como uno de sus banderas, pues realmente las acciones que emprenden a raíz de ello es justo la distribución de la riqueza. Y los datos, al menos retóricamente, pues tienen que ver o hacen juego con este postulado teórico, en el sentido en el que los gobiernos de izquierda populistas también se pueden catalogar como populismos redistributivos. Y los datos pues un poco sustentan esta noción. Igualmente tenemos ciertas declaraciones aquí que nos ayudan a ilustrar eh, la retórica populista alrededor de la pobreza o esta retórica populista de segundo orden, y menciona en una de sus declaraciones que sería una contradicción que un gobierno que surge del movimiento popular, que estamos a favor de combatir la pobreza, de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes, que por el bien de todos, primero los pobres, no destinemos recursos para la salud o la educación. O por otro lado, menciona que en la estrategia de paz lo principal es el bienestar, la justicia, el crear oportunidades para que no haya pobreza, marginación, que no haya desintegración familiar. Aquí podemos ir observando cómo se van integrando ambos temas, el de la pobreza y la seguridad. Para AMLO el tema, vamos a observar unas gráficas a continuación, pero para AMLO el tema de la inseguridad tiene mucho que ver con la desigualdad y la pobreza material. En ese sentido, vamos a observar justo las declaraciones
alrededor de la pobreza o de este elemento de retórica populista de segundo orden. Eh, Hablando sobre seguridad, tenemos el mismo caso, ¿no? Cuando el presidente habla sobre este tema específico, en el pasado tiene una valencia negativa en el 95% de las declaraciones sobre seguridad, y el futuro y el presente tiene prácticamente la mayoría de las declaraciones tiene una valencia positiva. Obviamente en el sentido en el que el gobierno mencionaba que estaba trabajando en la materia, que había implementado diversas acciones para reducir la inseguridad o la delincuencia en el país, en fin. Al igual que en pobreza, también se observaron en la retórica o en esta construcción narrativa cuáles son los factores que causan inseguridad y delincuencia, de acuerdo a las declaraciones presidenciales. Y podemos observar como las más importantes los gobiernos anteriores, el abandono a jóvenes, la asociación delictuosa entre políticos y delincuentes, la corrupción y la misma pobreza, es lo que les mencionaba anteriormente. Aquí se empiezan a entretejer los temas y se empieza a observar que uno depende del otro en la retórica. Es decir, la falta de seguridad en gran medida es a causa de la pobreza y de las condiciones de desigualdad material que existen en el país. Y por último, la pérdida de valores, la guerra contra las drogas o la falta de justicia, ¿no? Son como las causas que menos se mencionan en la retórica alrededor de la seguridad. Ya para ir finalizando, eh, observamos las acciones emprendidas alrededor de la seguridad y podemos ver que sigue primando esta idea de que la inseguridad se va a erradicar a partir de atender la pobreza y las carencias de la gente. En primer lugar, la implementación de la Guardia Nacional es lo que más se menciona alrededor de las acciones emprendidas para combatir este problema, seguido de atender las causas que la originan, mantener sus reuniones de seguridad diarias o mejorar las condiciones de vida de la gente, entre otras. Eh, y bueno, igualmente tenemos algunas declaraciones que nos ayudan a pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo y que pueden ilustrar estas gráficas sobre cómo fue que construyó el discurso alrededor de estos temas el presidente. En primer lugar, menciona y la delincuencia, los que se dedican a robar y a cometer ilícitos, que se aprovecharon también de la pobreza de la gente y del abandono en el que estaban los pueblos, las comunidades, todo eso que queremos que ya no siga sucediendo. Por otro lado, tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia, que creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas que originaron la inseguridad y la violencia. Es decir, no combatieron la pobreza ni tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad pública. Y por último, quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia misma. Mandaba a la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia. Era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Esta declaración un poco observando la asociación delictuosa, ¿no? Que es la que tanto enuncia o tanto enunció el presidente de la República. En fin, para ir cerrando antes de pasar a las conclusiones, podemos observar aquí, a partir de la nube de palabras, por eso quise empezar con ella, que existen elementos tanto de primer como de segundo orden en la retórica del presidente y que tienen fuerte presencia en sus conferencias de prensa cotidianas. Tanto la noción de democracia, en un sentido en el que pues México provenía de una insatisfacción democrática considerable, y ahí el presidente entró a, a legitimar su gobierno, ¿no? A partir de esta forma de gobierno que pues, es la democracia, pero justo tomando distintas consideraciones más de corte populista que de corte liberal. Por otro lado, en la retórica populista de segundo orden, tenemos a la pobreza y la seguridad como los principales problemas del país. Por tanto, AMLO evidentemente los retomó en su comunicación diaria. Y observamos que justo existe esta especie de populismo redistributivo a partir de echarle la culpa o responsabilizar a los gobiernos anteriores o al establishment político
y poniendo como la principal acción para erradicar los problemas del país, el atender las causas y el atender eh, las, la- las situaciones que desembocaron en desigualdad económica. Ahí falta también el tema de la corrupción. Este también es un tema que abanderó eh, este primer, esta primera etapa de la cuarta transformación, por así decirlo, pero enfocándonos en seguridad y en pobreza, pues estos son los hallazgos que, que surgieron. Y por último, existen distintas conclusiones que nos arroja este análisis. En primer lugar, podemos observar empíricamente que existen rasgos populistas de primer y segundo orden en la retórica de López Obrador. Por otro lado, se señala al establishment o a la clase política como el principal enemigo del pueblo. Esto es el ente constitutivo, ¿no? De la retórica de primer orden. Por otro lado, la distribución del poder radica esencialmente en el pueblo, encarnado en el presidente. Sobre las gráficas de democracia, podemos observar que AMLO prima o da mayor relevancia a dimensiones democráticas populistas, como puede ser la responsividad o libertad, dejando de lado dimensiones de la democracia liberal, como son los contrapesos, la transparencia, la rendición de cuentas o la igualdad, que si bien sí las menciona en su retórica, no tienen el protagonismo de las otras dimensiones que mencioné previamente. También se evidencian elementos de populismo de izquierda o del populismo redistributivo, como les comentaba, como eje de acción gubernamental. Dicha construcción simbólica se encuentra en ambos temas de segundo orden que fueron tocados el día de hoy. Y un poco para dejarle trabajo a mis colegas y proponer ciertas futuras líneas de investigación, si bien este es un intento de medir el contenido de la retórica del expresidente, pues en un futuro se podría medir el grado de populismo, es decir, qué tan populista o qué no tan populista es cierto líder o cierto partido político. También se puede observar con mayor profundidad los principios de segundo orden del populismo que han quedado un poco relegados en el mundo académico. Por otro lado, se podría hacer trabajo comparativo entre países y regiones. O por último, ya de forma explicativa, medir los efectos que ha tenido esta retórica en diversos elementos del sistema político, como la opinión pública, los medios de comunicación o los mismos congresos, tanto federales como locales. Entonces, bueno, pues esa es la sugerencia y por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención. Queremos agradecerle muy especial al maestro Marcelino por su valiosa participación. Sin duda, esta intervención nos deja muchas preguntas, muchos pensamientos para seguir cuestionando todo esto, maestro. Y bueno, si usted me lo permite, pasaremos a la ronda de preguntas. No Claro, olviden dejar sus preguntas y comentarios. Ahora es el momento para hacerlo. Y empezaré leyendo la primera. A ver, maestro, preguntan, hacen mención a algunas personas de muchas felicidades, se lo hago llegar, entonces creo que eso muchas es gracias. importante. Y en un contexto donde la información circula a gran velocidad, como en los medios y las redes sociales, que han pasado de ser de simples canales de comunicación a convertirse en herramientas claves para moldear la opinión pública, ¿de qué manera estos pueden influir, o los medios de comunicación y las redes sociales, en la difusión y la aceptación del discurso populista en México? Perfecto. ¿Contesto luego o esperamos las demás preguntas? ¿Contesto? Eh, sí, por favor, maestro. Ok, justo. Entonces, es una pregunta muy interesante y justo a partir de esta dimensión comunicativa del populismo, pues la utilización de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Utilización de los medios tanto digitales como tradicionales. ¿Y cuál es la importancia para que el discurso populista o la retórica populista tenga pues mayor alcance de los por parte de los medios de comunicación? La importancia es total. Podemos observar ciertos datos de consumo de la conferencia mañanera que realmente no, el consumo directo a partir de plataformas como Facebook o el sistema público de radiodifusión no tenía tanto alcance. Realmente aquí lo que hay que señalar es que el alcance
al menos en el caso de México, de la retórica populista, se dio en gran medida por la amplificación que pudieron dar tanto las redes sociodigitales como los medios tradicionales, ya sea en su versión periodística de información profesional o a través de personajes en YouTube, en redes sociales, afines al gobierno. Entonces, evidentemente esta pregunta es esencial para poder comprender el fenómeno de la comunicación populista, porque sin los medios de comunicación no tendría la magnitud y no podría ser amplificado la retórica populista. Luego, también me gustaría aclarar que se empiezan a observar distintos fenómenos alrededor del sistema de medios que compaten o que tienen que ver mucho con el populismo y con la misma retórica, en el sentido en el que existen solo dos visiones agonísticas, ¿no? Los buenos y los malos. Y los medios de comunicación pasan a formar parte de esa narrativa. Es decir, tenemos a los medios buenos, los medios que están a favor del gobierno, y los medios malos, estos medios que ejercen un periodismo vigilante, estos medios que ejercen crítica hacia el gobierno anterior o al actual. Entonces, justo esta configuración mediática también funge como algo indispensable para que se pueda diseminar y pueda tener efectos en la opinión pública, evidentemente. Muchísimas gracias, maestro. Y paso a a la siguiente pregunta. Ujú. Eh, mm, Nos comentan cómo afecta el populismo a la división de poderes y a las instituciones democráticas en México. Pone, el populismo se basa en la idea de que solo una persona o un grupo representa al pueblo, lo cual puede causar problemas con los principios básicos de la democracia. En México, esto se ha notado cuando el presidente o la presidente y la mayoría del Congreso pertenecen al mismo partido, lo que reduce los contrapesos necesarios entre los poderes. Además de que algunas instituciones autónomas como el INE o la Suprema Corte han sido atacadas desde el discurso oficial por no apoyar al gobierno. Excelente. Pues justo, ¿cómo afecta? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta el populismo desde mi expertise como un fenómeno comunicativo a los principios constitutivos de la democracia, ¿no? Como el pluralismo, justo la división de poderes, los contrapesos, o los ciertos organismos autónomos que fungen como vigilantes, ¿no? Del poder. En primer lugar, siento que la retórica populista tiene muchas dimensiones de análisis. Y en primer lugar, puede sedimentar a la opinión pública, es decir, puede poner primero el terreno de legitimidad para que se puedan dar estos cambios ya a nivel operativo. Podemos observar hoy en día el cambio al Poder Judicial, ¿no? Estamos próximos a la elección, a esta magna elección sobre elegir jueces, magistrados, ministros. Y para poder llevar a cabo esas acciones ya en el terreno operativo, político, tiene que haber legitimidad en la opinión pública. Y es ahí donde radica, en primer lugar, la importancia de la retórica populista. En primer lugar, decir, y aquí podemos observar la retórica de primer orden, ¿no? ¿Quién verdaderamente tiene el poder? El pueblo. Si bien no es mi área de expertise, temas jurídicos o temas sobre el poder judicial, pero la elección popular de jueces, magistrados, etcétera, obedece a esa retórica de primer nivel o esa retórica de primer orden, en el que hasta en esa dimensión de la política o del sistema político mexicano también debe de mandar el pueblo. Entonces, en primer lugar, eso es como lo más importante, ¿no? Que la retórica populista sedimenta o, o logra generar ciertos estados o climas de opinión que legitimen las acciones gubernamentales a posteriori. Y sobre la pregunta de cómo afecta esto a la división de poderes, cómo afecta esto a los contrapesos, es lo mismo. Si nosotros o si el país no tiene una opinión pública favorable a ese tipo de acciones, evidentemente habría pues un desorden político, ¿no? Habría indignación, probablemente tendríamos ciertas manifestaciones más robustas, pero gran parte del electorado, sobre todo aquel que votó tanto por López Obrador como Claudia Sheinbaum, apoya estas decisiones de eliminar los organismos autónomos porque eran muy corruptos, porque
no funcionaban, solo se robaban el dinero, y lo mismo con el poder judicial, es decir, se va concentrando el poder a partir de, en primer lugar, generar estados de opinión desde la retórica. Y esto, pues, evidentemente pues es peligroso, ¿no? Porque se pueden ir instaurando dinámicas autoritarias, en el sentido teórico, de que únicamente está gobernando un grupo y los contrapesos, la rendición de cuentas, los órganos autónomos que vigilaban al poder, pues ya van desapareciendo poco a poco. Entonces, sí, evidentemente la retórica, repito, y con eso finalizo esta intervención, sedimenta o genera estados de percepción para que ya operativamente en el terreno político se puedan generar ciertas dinámicas que están pues llevándonos un poquito al autoritarismo, ¿no? En ese sentido de que estamos gobernados tanto en el legislativo, ahora en el poder judicial y en el ejecutivo por la misma gente. Muchísimas gracias por responder estas preguntas, maestro. Antes de concluir, nos gustaría que nos diera algún cierre, a una reflexión final. Claro, pues me dio muchísimo gusto participar el día de hoy, eh, específicamente sobre el tema del populismo. Siento que hace falta tener mayor evidencia empírica del caso de México, ¿no? La literatura académica ha hablado mucho de Hugo Chávez, mucho de Evo Morales, hoy en día sobre Donald Trump y distintos elementos populistas en Europa, pero en México no nos hemos atrevido, o no existen los datos suficientes, o no nos hemos querido adentrar pues justo a las conferencias matutinas, ¿no? A las distintas declaraciones de los políticos mexicanos, y siento que hace falta ese trabajo empírico que nos ayude a decir, pues si realmente estamos, a decir y a consolidar, si realmente estamos ante un fenómeno populista o realmente existen mayores características del pluralismo, de la democracia liberal. Entonces, yo soy de la idea de que menos conferencias, menos congresos teóricos sobre el populismo y más trabajos empíricos alrededor de este fenómeno. Excelente. Pues antes de justamente despedirnos, queremos aprovechar este momento para agradecerles sinceramente por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un verdadero gusto contar con la presencia y participación en este espacio de diálogo y reflexión, y sobre todo un especial agradecimiento al maestro Marcelino por su valiosa intervención y por compartir con nosotros sus conocimientos. Ha sido un honor que usted esté con nosotros. Les recordamos que justamente para la siguiente semana tendremos nuevas conferencias, y para estar al tanto de nuestras actividades y próximas actividades, los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Democracia 21-23, donde estaremos compartiendo toda la información. Les reitero, gracias una vez más por formar parte de este ciclo. Les deseamos que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo para la próxima. Gracias.